Buen día, jóvenes. Soy Mr. Herrera, su maestro de la clase de tecnología. Hoy vamos a aprender un poco acerca del lenguaje de programación. ¿Ok? Ese va a ser el tema de hoy para ustedes, alumnos de 11º grado de la escuela Saint Joseph. Muy bien, lenguajes de programación. Todos los días nosotros estamos continuamente comunicándonos con máquinas, ¿verdad? Ya sea computadoras, smartphones, tabletas o tablets, como le llamamos, ¿verdad? Etcétera. Y todos ellos tienen almacenados lenguajes de programación para poder utilizarlos. Bueno, voy a explicar los lenguajes de programación para que entiendan de forma fácil y sencilla qué son y para qué sirven. Vamos a ver qué tipo de lenguajes de programación existen y para qué sirven. Y como siempre, de forma fácil para que puedan hacerse una mejor idea, ¿verdad? O una base de la utilización de cada uno de ellos. Para que se hagan una idea, todas las aplicaciones que tienen en su teléfono móvil y los programas informáticos que hay en las computadoras que tienen están diseñados con diferentes tipos de lenguajes de programación. Les explico. Um, ¿Qué son los lenguajes de programación? Bueno, antes de empezar a explicar qué son los lenguajes de programación, voy a empezar dando por hecho de que ustedes ya entienden lo que es un lenguaje, ¿verdad? Cualquiera. Que sabemos no es más que un sistema estructurado de comunicación, como por ejemplo el lenguaje humano, que nos permite comunicarnos unos con otros por medio de signos, palabras, sonidos, gestos, etcétera. Pues bien, entendiendo esto, es muy fácil entender qué es un lenguaje de programación. Como ven en pantalla, un lenguaje de programación es un sistema estructurado y diseñado principalmente para que las máquinas y computadoras se entiendan entre sí y con nosotros, los humanos. Contiene un conjunto de acciones consecutivas que la computadora debe ejecutar. Estos lenguajes de programación usan diferentes normas o bases y se utilizan para controlar cómo se comporta una máquina, por ejemplo, una computadora, que es lo más común. También pueden usarse para crear programas informáticos, aplicaciones móviles, etcétera. El término programación se define como un proceso por medio del cual se diseña, se codifica, se escribe, se prueba y se depura un código básico para las computadoras. Ese código es el que se llama código fuente, ¿sí? Este código fuente caracteriza a cada lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación tiene un código fuente, eso es lo que quiero decir. Okay, y es un código fuente característico y único que está diseñado para una función o un propósito determinado y que nos sirven para que una máquina o computadora se comporte de una manera deseada. ¿Ok? Bien. Um, Vamos a aprender ahora, okay, la clasificación de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se clasifican en dos tipos. Como ven en pantalla, el primer tipo es los lenguajes de programación de bajo nivel. Estos son aquellos que se utilizan fundamentalmente para controlar lo que es el hardware o la parte física de la computadora, ¿ok? Y dependen totalmente de la máquina. Ahora, y no se pueden utilizar en otras máquinas diferentes, ¿ok? Están orientadas exclusivamente para la máquina de un diseño o marca específica. Y estos lenguajes son los que ordenan a la máquina operaciones fundamentales para que puedan funcionar. Para que entiendan un poco mejor, es como los drivers de una computadora, ¿verdad? Que los drivers son los controladores de un tipo de hardware específico de la computadora. Por ejemplo, hay drivers específicos para una marca de teclado, para una marca de mouse, ¿ok? Para una tarjeta de video de la computadora, etcétera. Bien, eh, este tipo de lenguaje de programación de bajo nivel utiliza básicamente ceros, unos
y abreviaturas de letras también. Estos lenguajes también se llaman código máquina, ¿ok? O códigos binarios, que son ceros y unos. Ustedes ya habrán escuchado sobre esto. Y son los más complicados, pero solo los usan prácticamente los creadores de las computadoras, ¿ok? Con este tipo de lenguaje se programan las asignaciones, la liberación de memoria, el uso de los punteros del mouse, ¿ok? Y el poder usar paso a paso o paso por valor y por referencia, la creación de tipos de datos, entre otras cosas, ¿sí? Muy bien, ahora también tenemos los lenguajes de programación de alto nivel. Estos lenguajes son más parecidos al lenguaje natural humano y no dependen de la computadora en sí o de la máquina. Sirven fundamentalmente para crear programas informáticos que solucionan diferentes tipos de problemas. Son los más usados por los programadores en general y por todo el mundo que realiza programas informáticos, ¿verdad? La diferencia fundamental se puede explicar con el siguiente ejemplo. Vamos a ver. En pantalla ven este ejemplo. SQT, okay, o sea, squared o cuadrado de X. Pero SQT es un lenguaje de programación, okay, que lo que hace es sacar el cuadrado de X en este caso. Okay. Es un lenguaje de programación de alto nivel y solo tengo que poner SQT y entre paréntesis X, okay, que sería como una función predeterminada. Y es para calcular, como ya les he dicho, el cuadrado de X. Si fuera de bajo nivel, yo mismo tendría que crear la función, okay, específica y hacerlo todo yo, cómo funciona el cuadrado de un número, okay. Pero como es de alto nivel, entonces yo ya lo dejo de manera predefinida o programada. No sé si me explico, okay. Como por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Cuadrado de X es igual X por X, ¿sí? Como vemos, para aprender a programar con un lenguaje de alto nivel debemos conocer el propio lenguaje que utiliza y todos sus comandos, ¿ok? En el ejemplo, saber que SQT realiza el cuadrado de un número, ¿sí? Para no extendernos mucho en esto, porque es bastante amplio, voy a pasar a explicarles algunos de los lenguajes de programación más usados en las máquinas o computadoras que se utilizan más a menudo. ¿Ok? Ahorita en esta imagen pueden ver la clasificación de lenguajes de programación. Hay algunos de ellos. PHP, Java, SQL, CSS, HTML y el Ajax. Ese Ajax no lo vamos a ver hoy, pero vamos a aprender los siguientes. Vamos a empezar por el lenguaje de programación, el más usado de todos, que es HTML. ¿Ok? Que ahí está la explicación de sus siglas en inglés, que en español significa lenguaje de marcas de hipertexto. Este lenguaje es con el que se crean las páginas web. Por ejemplo, eh, básicamente es un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que pueden ver en las páginas web. Este lenguaje de programación es muy fácil de aprender. ¿Okay? Luego ya depende de si queremos una página web más o menos elaborada, entonces ya podemos profundizar un poco más acerca de este tipo de lenguaje de programación. ¿Okay? Pero suficiente decir de que es el más común y el que más se utiliza en las páginas web actuales. Pasemos al siguiente. Vamos a analizar el lenguaje de programación CSS, ¿ok? Que sus siglas en inglés las pueden ver ahí. Cascading Style, ¿ok? Sheet, que en español sería hoja de estilo cascada, podemos traducirlo. Estas son hojas que sirven para dar un estilo más fresa o mejor a las páginas web, como por ejemplo el color, definir el fondo de efectos, el tipo de letra, etcétera. Entonces es más para hacerle un poco más de miquis a la página web, ¿sí? Pasemos a otro tipo de lenguaje de programación, otro bien famoso que es SQL, ¿ok? Como ven el significado de sus siglas en inglés,
Eh, este lenguaje de programación está creado para realizar consultas a bases de datos principalmente. ¿Ok? Bueno, en español SQL significa lenguaje estructurado de consultas, ¿sí? Y se utiliza para páginas web y también para aplicaciones de computadoras, ¿ok? Para manejar datos sobre cualquier cosa, introducir datos, actualizar datos, eliminar o seleccionar cualquier tipo de datos. Cuando un programador desea este tipo de cuestiones en una página web, entonces utiliza este lenguaje de programación, SQL. Bien, pasemos al siguiente. Vamos a analizar ahora lo que es el lenguaje de programación Java. ¿Ok? Probablemente este podría ser el favorito de más de uno, ya que es el lenguaje utilizado para programas punteros, ¿ok? Como herramientas, juegos y aplicaciones. ¿Ok? Es el más llamativo ahorita o el más usado porque se están desarrollando miles de juegos alrededor del mundo. Este lenguaje de programación se utiliza en miles de millones de dispositivos móviles, ¿ok? Y aparatos de televisión y también en más de 850 millones de computadoras personales de todo el mundo. ¿Ok? Es el más utilizado de todos. Java está instalado en una inmensidad de aplicaciones y de sitios web también. Seguramente también ustedes han escuchado sobre el JavaScript. Este es otro lenguaje de programación utilizado para crear pequeños programas encargados de realizar acciones y dar interactividad dentro de una página web, como por ejemplo para crear efectos especiales, para definir interactividades como los usuarios, efectos de texto, ¿ok? Y es un poco más llamativo de lo que se puede hacer con el CSS que les expliqué anteriormente. Y hoy en día casi el único lenguaje de programación usado en todas las páginas web por la compatibilidad es este, ¿ok? Porque su compatibilidad es mucho con el HTML5 y el HTML estándar. Por eso es el que más se utiliza actualmente. Bien, el siguiente lenguaje de programación es el PHP, como lo ven ustedes ahí, ¿ok? Y es un lenguaje de programación similar también al HTML. Nos sirve fundamentalmente para páginas web y se puede combinar con el lenguaje HTML. ¿Ok? El lenguaje PHP se basa en los scripts, que es un guión de órdenes o instrucciones, podríamos decir, que recibe un servidor de una página web para leer su código fuente, ¿ok? Para descifrar su lenguaje de programación. Así podríamos seguir definiendo múltiples y variados lenguajes de programación. ¿Ok? Como ven, son verdaderamente útiles y necesarios y sirven prácticamente para cualquier cosa, ¿verdad? Casi todos los lenguajes de programación tienen unos fundamentos o bases comunes. Esto hace que sea relativamente fácil, podríamos decir, aprender un lenguaje nuevo si ya conocemos otro o la base de otro. ¿Ok? Bueno, esta es la clase de hoy. Entonces, si no comprendieron a la primera reproducción del video, yo les invito a que puedan verlo nuevamente hasta entender un poco mejor qué es un lenguaje de programación y un poco mejor de los tipos que existen hoy en día. ¿Sí? En conclusión del tema, podríamos decir que, o resumirlo de que hoy en día utilizamos aplicaciones móviles para todo, programas especializados en diferentes tareas, ¿ok? Etcétera. Y si queremos saber qué hay detrás de todo eso, necesitamos entonces nadar en el maravilloso, interesante mundo de los lenguajes de programación y así entender por qué cuando a un juego le damos al botón play, podemos empezar a jugar, ¿ok? O sencillamente por qué podemos hacer una suma en una calculadora digital online, ¿ok? Es por el código fuente o la programación que está detrás. ¿Ok? Si a ustedes les apasiona el mundo de la informática y esto de la programación, no se preocupen, vamos a aprender en este cuarto parcial más acerca de los lenguajes de programación, ¿ok? Y cómo funcionan cada uno de ellos y seguramente vamos a aprender aunque sea uno de ellos también, ¿ok? Sería interesantísimo, ¿verdad?
poder programar un juego, ¿ok? En el que se puede hacer casi cualquier cosa. Bueno, yo les voy a enseñar a poder hacerlo. Bien, cuídense. Cualquier consulta al respecto, ustedes pueden buscar en internet más sobre los lenguajes de programación, ¿ok? Y les repito, pueden ver una y otra vez este video para que lo puedan entender mejor y también me pueden contactar por WhatsApp. Recuerden, yo sigo en línea, ¿ok? Yo estoy trabajando virtualmente, podemos decir desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, así que me pueden hacer cualquier consulta respecto a la clase durante ese horario. Yo estoy pendiente ahí de las redes sociales, específicamente de WhatsApp para poder atender sus dudas y apoyarles con lo que ustedes necesitan en cuanto a la clase. Saludos, cuídense, éxitos.